A Ramón María, alcalde de Albal, en Valencia, le conocen como el negociador antidesahucio. Cuando empezaron a llegar a su despacho vecinos desesperados a punto de perder su vivienda, tomó una decisión: ir con ellos al banco y negociar en persona para parar sus desahucios. Entonces, de hablar con ellas y de la situación que tenían, me encontré con que eran personas con pocos recursos, y lo que nosotros le hemos puesto son las herramientas para que esas personas puedan afrontar en ocasiones las condiciones leoninas que ponen los bancos y que sean tratadas al menos dignamente. Aquí le vemos en acción. Hoy acompaña a la sucursal bancaria a esta mujer. Ella no quiere aparecer en televisión, pero accede a que grabemos su último intento por no quedar en la calle. Saludan al director de la sucursal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y el alcalde impone su autoridad. Te entregué esta carta, que la recepcionéis con el fin de pagar la subasta. Ramón es un alcalde empeñado en demostrar que la política es, ante todo, servir al ciudadano. Por eso ha mediado ya en más de 20 casos como este. Hoy la reunión acaba bien, el banco rectifica y ella sigue viviendo en su casa. A ver si se puede. En la situación de crisis económica sale todo lo malo del sistema. Hoy en día, tal como está la economía, una persona que está necesitada, todos los políticos son iguales. Pues bien, pues en eso estamos. Y si todos somos iguales, pues tendremos que apechugar cada uno con nuestra responsabilidad y ver que a lo mejor no hemos hecho lo que podíamos para poder lo denunciado antes.